Buenas tardes. Lo que estás viendo de fondo es la portada principal de la Municipalidad de Berisso. ¿Por qué estamos acá? Porque, bueno, parte de los ciudadanos nos trasladamos a la vecina localidad para tener una entrevista mano a mano con el intendente Fabián Cagliardi. Cómo se preparan para la contingencia, qué medidas están tomando y todo lo que querés saber a propósito de esta pandemia que estamos viviendo. Con esta modalidad que implementamos un par de programas atrás, vinimos una parte de los ciudadanos, otros están desde sus casas y en esta nueva oportunidad junto a Rosario. Bueno, acá estamos, respetando la cuarentena, saliendo poco y lo necesario, en este caso con Ale, cumpliendo con nuestro deber de informarles a ustedes para que se queden seguros donde tienen que estar. También van a estar Pico y el Turco y un montón de platenses que están haciendo la cuarentena acá y en otros lugares del mundo. Bueno, estamos preocupados, como todos, por la vida principalmente, y eso es lo que vamos a charlar con el intendente, pero también por la economía, y ahí también vamos a tener una charla con empresarios de la gastronomía. Así que no te vayas, quédate acá con nosotros. Así planteadas las cosas, ese es el espíritu con el que vamos a encarar Ciudadanos de este jueves. Desde su casa, Pico Sansone nos saluda en la apertura. ¿Qué tal, compañeros de Ciudadanos? Hay situaciones desesperantes entre los argentinos que han viajado al exterior. Y no todos lo han hecho por vacaciones o desoyendo, como en algunos casos, las recomendaciones de las autoridades. Hay situaciones como las de Carla Giglione, con la que vamos a hablar, que es una bioquímica, una joven bioquímica platense que trabaja en el hospital de Gonet y fue a Barcelona a capacitarse nada menos que en disciplinas como microbiología, por ejemplo. Una platense que quedó varada allá, que quería volver a hacer la cuarentena y a ayudar aquí. Y bueno, vamos a escuchar su testimonio. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Hola chicos, sí, el último mes yo estuve en España viviendo toda la situación de cerca. Llegué a Barcelona el 29 de febrero con el fin de realizar una estancia formativa de 2 meses en el Hospital Sant Pau de dicha ciudad, particularmente en el servicio de microbiología. A las 2 semanas de haber arribado, empezó a aumentar de forma exponencial el número de casos de coronavirus en España. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y el 14 el gobierno español decretó el estado de alarma. Bueno, inmediatamente mi rotación fue suspendida, por lo que me dirijo al consulado a averiguar cómo podía hacer para volver a Argentina. Allí me piden llenar un formulario. Lo que ellos estaban haciendo era registrar la cantidad de gente que estaba en la misma situación para empezar a programar los vuelos de repatriación con aerolíneas argentinas. Bueno, pasaban los días, no teníamos novedades, por lo que decido llamar a la aerolínea con la que yo tenía el pasaje de vuelta para ver si ellos podían adelantarme el vuelo de alguna manera. Efectivamente me ofrecen un vuelo para el lunes 23 de marzo, haciendo una escala en Brasil, porque ellos no podían entrar a Buenos Aires directamente. Ese lunes voy al aeropuerto, hago el check-in y estoy por embarcar y me dicen que el vuelo de Brasil a Buenos Aires se había cancelado, por lo que yo no podía viajar, debido a que Brasil también tenía cerradas las fronteras y no me dejaba ingresar porque yo no tenía el tramo completo asegurado. Y a todo esto sumale que les empezaban a negar alojamiento en los lugares donde ustedes habían contratado alojamiento para estar durante la pasantía. Les decían no los queremos alojar más porque ustedes han trabajado en hospitales, tenemos miedo. Eso era otro problema en su momento porque había muchos hospedajes que ya no estaban disponibles porque la gente no quería alquilar en esta situación, y menos cuando se enteraban que éramos profesionales de salud, que habíamos estado yendo a los hospitales. Bueno, en ese momento me entero por una amiga que existía una cuenta en Instagram de médicos varados en el exterior. Me contacto con ellos y me piden que grabe un video contando mi situación. La idea era dar a conocer lo que estábamos viviendo, dar a conocer que nos sentíamos muy poco útiles, porque en España no podíamos ayudar porque nuestra matrícula ya no es válida, y acá tampoco porque no podíamos volver. Carla, el día a día debe haber sido terrible, ¿no es cierto? Todas las mañanas cuando me levantaba leía las noticias y había 8.000 casos nuevos, cientos de muertos. Era súper angustiante saber que esto iba a llegar en algún momento a Argentina.
Si bien mucha gente piensa que las medidas que está tomando el gobierno son un poco exageradas, yo les puedo decir desde mi opinión que me parece perfecto que se hayan tomado medidas con tiempo. La suspensión de las clases en Argentina se dio al mismo tiempo que en España, cuando allá tenían ya 4.000 casos de coronavirus. Creo que como sociedad nos tenemos que comprometer a cumplir la cuarentena de forma estricta. Es lo único que podemos hacer para evitar que la pandemia llegue con mucha fuerza a nuestro país. Si bien los centros de salud están preparándose para lo que se viene, si el pico es muy alto, el pico de coronavirus llega con muchos infectados, el sistema de salud puede colapsar y lamentablemente vamos a tener que lamentar muchas muertes. Por eso quería decir que lo que podemos hacer cada uno desde nuestro lugar es cumplir la cuarentena para evitar llegar a tener consecuencias muy graves. Carla, te agradecemos mucho, ha sido muy valioso tu testimonio. Buenas noches. Y bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio también. Y otro caso es el de Analia Reyes, que tampoco fue de vacaciones a Costa Rica donde la sorprendió la pandemia. ¿Qué tal, Analia? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Les comento cuál fue la situación que me tocó pasar y cómo se inició. Yo soy abogada, trabajo en el Poder Judicial, soy docente en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Siempre estuve interesada en la temática de los derechos humanos y por eso me postulé para realizar una visita profesional en la Corte Interamericana que tiene su sede en San José, en Costa Rica. Y ante la declaración de la pandemia se suspende toda actividad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y ahí vos qué hiciste? Mientras me encontraba ya trabajando en la Corte Interamericana haciendo esta experiencia, una de las medidas que se dispuso fue la suspensión de la actividad en la Corte Interamericana. Allí se prevén audiencias, estas se suspendieron, y luego se dispuso el teletrabajo. En ese momento empiezo a ver que las noticias acá se estaban poniendo bastante, se estaba viendo que era una situación crítica la que se estaba viviendo en la Argentina, con todas las medidas de precaución que se estaban tomando, o de prevención mejor dicho. Y antes de que se disponga la cuarentena en Argentina, yo decido regresar. Logro cambiar el pasaje, tuve que abonar por el cambio. Ese viaje se canceló varias veces y tuve que reprogramarlo. El motivo de la cancelación fue que el pasaje tenía una escala en Panamá. En este caso, Panamá cerraba el aeropuerto el día domingo, el domingo pasado. Cuando se suspende ese vuelo, bueno, el descontento y la preocupación de todos los pasajeros que habíamos quedado varados era tremenda, porque sabíamos que no teníamos manera de ingresar a Panamá para conseguir algún tipo de alojamiento y quedarnos hasta que se reprogramara el vuelo. Y por otro lado, porque el aeropuerto de Panamá cerraba completamente, o sea, nos quedábamos en un lugar donde no íbamos a tener acceso a ningún tipo de alimentación. De hecho, había algunos pocos negocios que estaban abiertos que todavía funcionaban. No íbamos a tener acceso a nada. Así que era una situación muy, muy desesperante. Las 2 noches que pasé fueron durmiendo en el piso. Estuve prácticamente 4 días sin poder cambiarme obviamente de ropa ni higienizarme. Yo, bueno, soy joven y más o menos me lo pude bancar, pero había mucha gente adultos mayores, enfermos. Había un chico que estaba en silla de ruedas y que durmió recostado en el suelo con la silla de ruedas. Había personas que eran diabéticas y no tenían dónde poder refrigerar la insulina.
necesitaban, bueno, personas que no tenían medicación, una chica embarazada, bueno, con personas con sus familias, o sea, mucha gente que se encontraba allí por distintos motivos, pero que estaba pasando una situación tremenda. Finalmente, Analía, pueden viajar y ahí es otra historia. Finalmente, bueno, viajamos el día lunes. Eso fue, bueno, cuando despegó el avión, una alegría inmensa de poder regresar a nuestro país, a nuestras casas con nuestros familiares. Cuando llegamos a Ezeiza, bueno, nos tuvieron como una hora adentro del avión, nos tomaron la temperatura, nos hicieron llegar una declaración jurada respecto a si teníamos o no síntomas, lo mismo que había ocurrido allá, pero bueno, lo terrible ocurrió después. Bueno, en ese momento hicieron bajar a quienes tenían domicilio en Cava, y allí fue que la gente de Cava directamente las trasladaron a hoteles de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros seguimos esperando en el avión, después nos bajaron, estuvimos como 2 horas en Ezeiza esperando sin que ningún tipo de autoridad nos dijera qué iban a hacer con nosotros, si íbamos a ir a un hotel, si nos iban a dejar ir a nuestros domicilios a cumplir con la cuarentena, que era la que sabíamos que teníamos que hacer. Bueno, hasta que finalmente después nos llevaron en unos micros, estaba la policía de seguridad aeroportuaria, y nos trasladaron a un predio que tiene esta policía especializada en Ezeiza. La situación era que nosotros veníamos, la mayoría, hacía 4 días que estábamos en el aeropuerto de Panamá sin poder bañarnos, mal alimentados, y nos dieron como almuerzo una manzana y una magdalena y un jugo Baggio. O sea, frente a todo lo que estábamos pasando, eso para nosotros en ese momento representaba una situación terrible, porque estábamos muy cansados, algunos ya descompuestos del cansancio. O sea, en otras condiciones obviamente que eso no es algo por lo cual uno se va a quejar, pero pasando todo lo que pasamos, era algo que todavía seguía agravando nuestro estado físico, ¿no? Y una vez en el CENAR, la cosa no mejoraba, porque por lo visto, por lo que estás contando, seguía el maltrato, seguía para ustedes esta especie de calvario. Bueno, llegamos al CENAR, bueno, ninguna autoridad se presentó, nadie nos informaba nada, nos querían hacer alojar en forma colectiva con gente que no conocíamos, o sea, no respetando el aislamiento. Aclaro que la noticia que a nosotros nos llegó, que nunca nos confirmaron, no tenemos información, es que supuestamente en el aeropuerto de Panamá hubo un caso de coronavirus, es decir, que un pasajero que iba a subir en uno de los vuelos de regreso a la Argentina presentó síntomas y lo habían internado, y supuestamente había dado positivo, pero eso, bueno, después nunca se supo si fue así o no. Estábamos todos hacinados en un lugar, en una sala, en un comedor, que supuestamente, bueno, ahí teníamos que cumplir el aislamiento, y estábamos todos uno al lado del otro, no nos habían provisto de barbijo, no nos había visto ningún médico, y bueno, al otro día fue que finalmente claro, frente a toda la difusión que tuvo, las denuncias que todos hicimos a través de los distintos medios que teníamos disponibles, fue que entiendo yo que las autoridades comprendieron que no podíamos permanecer en un lugar así, hacinados, donde no cumplíamos ningún tipo de aislamiento, ¿no? Y eso, por el contrario, generaba más riesgo de contagio que lo que querían evitar. Analía, muchísimas gracias, y bueno, tu testimonio ha sido también muy valioso, y a cumplir la cuarentena. Les agradezco mucho por habernos ayudado desde su lugar. Bueno, muchas gracias.